a la espera ahí en las gateras a Yaniré, a ver si la podemos ver y escuchar. Yaniré, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Te escucho, sí. Perfecto, ahora sí te escucho bien. Vi que habías desaparecido en un momento y dije, ¡wow! ¿Qué pasó? Pero bueno, al parecer todo está en Estoy orden en, y nada, estoy en el campo, puede decime. ser por eso la conexión, a veces hay viento y puede ser por eso también que haya algún tema con la conexión ahí. Bueno, vamos a pedirle entonces a los oyentes y los televidentes no sé si son televidentes, youtubers, bueno, a la gente que está mirando, que tengan paciencia. Ya estamos todos más o menos acostumbrados hoy en este mundo de internet, de Zoom y este tipo de cosas, que estas cosas eh, suelen pasar. Así que bueno, como es costumbre en este canal, la pregunta es cómo nos sentimos. Así que Yanire, bienvenida, ¿cómo te sentís? Bien, me siento muy bien, contenta así con el encuentro. Te diría que me siento en plena transformación. Bien. El otro día, no, perdón, yo la verdad que me siento muy contento porque el otro día me quedé con ganas de seguir hablando. Para aquellos, les repito, para aquellos que quieran, hicimos una nota en la radio, en el programa de Una Buena, que salió, que está en Spotify, lo pueden ir a ver, y hicimos como una breve introducción. Y yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando del tema, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hacer como una breve introducción para aquellos que escucharon el programa en la radio y que quizás no te conocen. Sos economista, lo recalco porque la otra vuelta cometí la distracción de que es contadora. Ella es economista, trabajó mucho tiempo como funcionaria de Banco República, tiene al día de hoy publicados 5 libros y en los últimos en el último y en algunos anteriores ya empezó a desarrollar y a promover y a compartir esta idea de la economía biocéntrica. Pero bueno, también me gustaría preguntarte, más allá de lo que es los saberes más idóneos relacionados al tema, bueno, que te presentes, ¿qué más haces de tu vida? ¿Qué más hago? Además, eh, sabes que yo lo que siento es que soy de alguna manera una investigadora creadora. Experimentadora, me gusta vivenciar, experimentarme, y siento así que lo que hago es abrir puertas hacia las infinitas posibilidades. Me siento así mismo, creadora, investigadora, científica, mística, de alguna manera eso se plasma en mis actividades o en mis acciones. Como economista, más que nada trabajo en la parte de difusión, de comunicación, de educación, para así compartir la perspectiva alternativa a la hegemónica. Y también como profesora de biodanza, trabajo para acompañar los procesos de evolución, de sanación, de conciencia. Cultivo, cultivo, planto árboles, escribo libros, doy charlas, conferencias, talleres. Esas son algunas de las actividades, de las acciones que, bueno, que estoy desarrollando. ¿Cuándo dijiste o cuándo y qué pasó en tu vida para decir, bueno, la economía o esta forma distinta, original de ver la economía, este, empezar a surgir dentro de vos?
Sí, la economía biocéntrica en realidad, que es la propuesta, mi creación desde el punto de vista conceptual, siempre lo aclaro, me gusta enfatizar en esto, es una creación y una propuesta conceptual que retoma lo originario, no es nueva en términos de praxis, la economía biocéntrica, porque es lo que se hacía desde los primeros tiempos, desde que nos dimos cuenta que necesitábamos que teníamos determinadas necesidades, que teníamos recursos disponibles y que establecemos relaciones y empezamos a organizar, a gestionar esos recursos para actualizar esas necesidades y a vincularnos de determinada manera. Entonces, desde mucho antes que surgiera la ciencia económica como tal, que es muy nuevita, existía la economía en términos originarios, la economía biocéntrica y la economía desde el sentido originario de la economía. Desde el punto de vista conceptual, lo que es la creación de la propuesta surge de mi propio proceso de evolución existencial, de mi propio proceso de toma de conciencia y de ir modificando en mi existencia lo que he sentido y siento modificar para vivir una economía centrada en la vida. Desde lo que fue la formación universitaria y todo esto que te decía, me siento en plena transformación, siempre estoy en plena transformación. Ahora, fue todo un proceso de transformación el poder transitar la formación universitaria, el poder en algún momento sentir que podía incorporar el principio biocéntrico formulado por Rolando Toro Araneda, el creador del sistema biodanza, a la economía, y el poder de alguna manera compartir una propuesta que desde como yo lo siento, estimula a la acción y da esperanza de que es posible crear una alternativa saludable, una alternativa para todas, para todos, una alternativa más humana, más consciente, que nos permita de alguna manera vivir en plenitud. Vos, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo fue que se te despertó? ¿Todavía seguías trabajando en el Banco República? ¿Seguías haciendo las cosas convencionales, por decirlo de alguna manera? ¿Fue un momento que dejaste algo y dijiste, arranco para este lado? ¿O fue una mezcla de ambas cosas? Sí, yo digo siempre, los cambios, hasta los cambios más radicales, son progresivos. No hay cambios incluso radicales desde el punto de vista de ir a la raíz para modificar realmente. Incluso esos cambios radicales implican un proceso y se dan de manera progresiva y vamos, a la vez que vamos dando pasos y vamos modificando, vamos abriendo estas nuevas puertas y se van manifestando nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Entonces, todo proceso de transformación implica dar un paso y luego ir posicionándonos en el siguiente paso para ir abriendo los nuevos caminos. Entonces, en mi proceso, esto de incorporar la economía, el principio biocéntrico de la economía, es un proceso de años. Yo trabajé 16 años en el Banco República. Entré muy chiquita, tenía 17 años y renuncié cuando tenía 33 años y estaba también estudiando en la facultad. Cuando ingresé a la facultad, yo ya estaba trabajando en el banco. Toda mi formación en la facultad la hice trabajando en el Banco República. Y cuando renuncié en el 2008, en junio del 2008, y yo me había titulado, me llevó unos cuantos años la facultad justamente por esto, porque estaba trabajando, estaba haciendo la facultad, estaba haciendo el IPA, estaba haciendo profesorado de inglés, y estaba haciendo la formación de biodanza, además de otras cuantas actividades. Entonces, renuncié en el 2008 y me había titulado en el 2007. En el 2007, siempre, a ver,
siento que los cambios pueden llegar a ser muy profundos y cuando se dan determinadas circunstancias en donde de repente convergen hechos como el terminar la formación en la facultad, que era la formación universitaria convencional, y el a los pocos meses renunciar al Banco República, el poder de transformación que se genera desde un punto de convergencia de estos hechos es muy fuerte porque hay mucha energía vital que queda liberada. Yo tenía la mayor parte de mi tiempo, de mi energía, sí, sobre todo esto, el tiempo y la energía vital, enfocada en las horas de trabajo y en las horas de estudio de la universidad. Y de repente me encuentro con el vacío pleno de sentido, estas infinitas posibilidades de creación. Entonces, yo ya hacía bastante tiempo que estaba estudiando biodanza, desde el año 2002. Que cuando renuncié al banco ya hacía 6 años. Y cuando empecé, unos años antes de comenzar biodanza, yo ya había empezado mi camino de desarrollo personal, de desarrollo espiritual. En el año 97, sé que hace unos cuantos años, serían como 25, puede ser, tanto, en el año 97, siento así que empecé a profundizar y a asumir el compromiso de seguir un camino de desarrollo personal, de crecimiento personal, de desarrollo espiritual. Entonces, cuando empecé por ese camino, que yo ya hacía 5 años que estaba en la facultad, empezaron a manifestarse disociaciones que inicialmente no se manifestaban. Yo estudiaba, me parecía bárbaro la economía, me parecía entretenido estudiarla, estaba en el banco, esto era coherente, no había ninguna contradicción entre estudiar economía, trabajar en el banco y lo que yo estaba eligiendo quizás por inercia. No se manifestaba el sentido profundo de estar haciéndolo, no le encontraba el sentido de para qué lo hacía, pero tampoco se me generaban esas disociaciones entre los 3 centros del eje de integración, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, de alguna manera, cuando está alineado, van hacia un mismo lado y esto genera sinergia existencial. No se generaba esta contradicción entre el pensar, el sentir y el hacer, porque de alguna manera ni siquiera había mucho sentir en el hacer. De repente empezó a manifestarse, sí, esta disociación. Empecé a conectar con que sentía algo y quería hacer algo y no era consistente con lo que lo que pensaba o de alguna manera lo que era el proyecto, a nivel de proyectos. Y ahí fue que empecé de alguna manera a buscar algo más. Y recién en el año 2004, o sea, antes yo todavía estaba en el banco. ¿Cómo? ¿Qué cosas te hacían ruido o no sentías que era coherente con ese sentir y pensar que venías? Me daba cuenta que había, de alguna manera, lo que yo ahora le llamo las patologías en términos económicos, lo que podría ser el consumismo, lo que es el productivismo, patologías en términos de relaciones también, que tienen que ver con esta economía hegemónica. Si bien no lo conceptualizaba así, sí empezaba a percibir que era muy notorio que se manifestaban grandes fallas a nivel de lo que es los hechos, digamos, lo que son los hechos, por un lado era la teoría económica es maravillosa desde el punto de vista de la construcción conceptual, cierra todo. Ahora está basada en supuestos, parte de determinados supuestos, y se desarrolla según determinados modelos, y según esos modelos y esos supuestos hay determinados resultados. Ahora, la realidad no es coherente con los modelos no reflejan la realidad. Y lo que yo estaba viendo era que de alguna manera me sentía llamada a modificar la realidad.
en principio mi propia realidad, en principio querer modificar mi propia existencia. Me sentía que no me sentía llamada a un lugar dentro de lo que era la economía convencional o lo que es la economía convencional, que de alguna manera implicaba sostener o reproducir un sistema que, según mi percepción, o ciencia luego, no estaba funcionando para todos los seres humanos, para todas las personas. Sí estaba funcionando para unos pocos. Entonces, eso fue lo primero, fue como una percepción de necesitar algo nuevo, algo diferente, sin saber que existía algo diferente. O sea, en principio yo sentía que no estaba haciendo, o no estaba en el lugar en donde quería estar, que no estaba haciendo lo que sentía mi corazón, que era contribuir a la transformación. Ahora, lo digo entre paréntesis, desde este lugar estoy segura que estaba en el lugar donde tenía que estar en ese momento. Si yo no hubiera hecho todo ese camino, si no hubiera transitado no hubiera dado todos los pasos que he dado hasta aquí ahora, no podría estar contigo conversando de esto. Entonces, ahora sé que también era parte de mi propósito existencial hacer toda la formación, completar la formación y también llegar después a la integración del principio biocéntrico a la economía. No lo hubiera hecho si no hubiera recorrido ese camino. Ahora, justo también, como te decía, en el 2004 surgió esta oportunidad de fui becada para cursar materias en Brasil, en Florianópolis, en la Universidad Federal de Santa Catarina, y ahí fue la primera vez que conocí una alternativa a la economía convencional, que tuve unas materias muy interesantes y que son contrahegemónicas. La economía popular y solidaria fue la que más me llegó y de alguna manera ahí vi que había una posibilidad. Fue la primera vez que vi que había una economía que era contrahegemónica y que podía de alguna manera involucrarme con esa economía para hacer algo a favor de la transformación que estaba buscando, que ya percibía que necesitábamos participar de una transformación, no sabía que había algo que estaba en ese sentido también dirigiéndose a la transformación, y fue esa mi primera aproximación. De ahí volví a Uruguay para hacer mi monografía, para titularme, con el tema de la economía solidaria, de la economía de la solidaridad en realidad. Entonces, esa fue mi primera aproximación. Después, siguiendo con mi proceso también de transformación y de ir integrando también a la vivencia, los conceptos y la vivencia a los conceptos, que ese creo que es el camino más efectivo. Los conceptos surgen más de lo vivencial que las vivencias de lo conceptual, por lo menos así lo vivo. Y bueno, y después estamos hablando del año 2009, empezaron las intuiciones, no, 2010, empezaron las intuiciones, empezaron a manifestarse de alguna manera esas informaciones de, bueno, que podía crear algo diferente. No solamente involucrarme desde lo que es una economía alternativa, sino crear una propuesta que fuera integradora, que fuera para todas las personas, no solo para los emprendimientos o un foco más en la parte productiva, sino que implicara de alguna manera que todas las personas nos sintiéramos involucradas en la economía, que integráramos la economía como una dimensión humana. Entonces, ahí, además de saber que había algo diferente y que podía participar de un movimiento diferente, me di cuenta que podía contribuir con la creación de esta propuesta y hacer un aporte adicional también para
a favor de esta transformación, que es una transformación centrada en la vida también, es una transformación a favor de la vida. Vos hablabas mientras contabas tu historia y bueno, lo que iba viendo, yo iba haciendo memoria y 97, 98, 99, 2000, hasta el 2002 fueron años bastante caóticos a nivel económico, por lo menos de lo que el concepto más convencional que tenemos de la economía, ¿no? Entonces, a cualquiera que andaba a la vuelta, había algo que hacía ruido por todos lados. Yo quiero preguntarte, ¿qué entendemos hoy en día por economía y si ese concepto es el mismo que vos manejás en la economía biocéntrica? Bien, antes, si me permitiste, voy a hacer un comentario con respecto a esto que dijiste, de ese momento de crisis que estábamos viviendo, sobre todo aquí, bueno, en la región desde el 2001, muy notoriamente, aquí en Uruguay, sobre todo en el 2002. Yo me había ido de viaje en junio del 2002, porque había sido becada para estudiar en París. Estaba en París y a los pocos días de llegar recibo mensajes de un montón de gente diciéndome, no gastes, porque claro, allá eran euros, no gastes con tarjeta, no gastes, ¿no? Porque, y ahí me empecé a enterar de la situación de la crisis acá en Uruguay, estando de viaje. Y me pasó que en algunos momentos me sentí muy angustiada. Sentía que no estaba acá acompañando a mis personas amadas, a mis compatriotas, y fueron 3 meses que yo estuve de viaje, pasé la crisis a la distancia y fue algo muy fuerte. Realmente, cuando volví ya se estaba como un poco encaminando, pero fue de alguna manera el vivir profundamente y a la distancia, de alguna manera sentir desolación en algún momento por no poder estar acompañando a las personas amadas y a mis personas cercanas también y a todo el país y la región. Entonces, fue más profundo para mí vivirlo no en soledad, sino en algunos instantes vivencia de desolación. Y también eso es como, a ver, toda crisis, de alguna manera, si la atravesamos desde la conciencia, nos tiene que llevar a cambiar o a reafirmar, a confirmar las elecciones de vida. Entonces, también esa instancia, además yo había estado compartiendo en un curso con personas de muchos países, africanos y muchas personas, diversidad de personas de distintos países. Entonces, también esa vivencia a mí me hizo profundizar en mi elección de crear algo alternativo y que no podía ser que estuviéramos viviendo en la cuerda floja. Yo traigo esta imagen del equilibrista y ahí voy a lo que me preguntás de la economía convencional. El equilibrista que de alguna manera está caminando sobre la cuerda floja y que se cae y hay una red que lo sostiene. Entonces, ese equilibrista, de alguna manera, siento que es la economía en términos hegemónicos, convencionales, sobre todo los aspectos financieros, y que de alguna manera se cae una crisis, pero hay algo que es parte también del propio sistema que le sostiene la caída y vuelve a subir el equilibrista, vuelve a transitar por la cuerda floja y nuevamente se cae y nuevamente la red lo sostiene y así repite la prueba. Lo que yo siento, percibo y confío es que en algún momento esa red que está sosteniendo
a la economía en términos convencionales, hegemónica, ya no va a estar, porque es una red que se está desintegrando, que no vemos en realidad qué tanto se está desintegrando, porque sigue siendo funcional para algunos pocos. Ahora se está desintegrando. Y por otro lado, está la gran red que estamos tejiendo todas las personas que accionamos desde la conciencia, que elegimos un camino alternativo que implica centrar la vida en el centro. Entonces, por un lado, y es invisible y sutil, este movimiento que hacemos, esta red que estamos tejiendo, se está fortaleciendo, aunque sea invisible y sutil, aunque no lo veamos, sí lo percibimos, porque de repente nos conectamos y de repente nos damos cuenta que somos muchos más de los que imaginamos, los que estamos accionando desde esta conciencia. Entonces, estas dos redes, la que se está desintegrando, que es la red de la economía hegemónica convencional, y la red de la economía biocéntrica, podríamos decir, porque en realidad dentro de la economía biocéntrica podemos incluir muchos movimientos también, están de alguna manera desintegrándose en el mismo momento en el que se está fortaleciendo la nueva red. Mientras vamos transitando el cambio de paradigma, están aconteciendo estos tejidos y bueno, y estas, podríamos decir, se deshilacha y se va tejiendo y fortaleciendo la otra red. Y la diferencia fundamental entre esta economía convencional, hegemónica, es que es antropocéntrica, que coloca al ser humano en el centro, desde lo que es las decisiones que toma el ser humano. Cuando toma esas decisiones, lo que hace es colocarse en el centro y colocarse por encima de los otros seres humanos, por encima de la naturaleza, explotando o extrayendo recursos. Siempre le pongo las comillas a los recursos humanos y a los recursos naturales, porque las personas no somos recursos, las personas somos fuente inagotable de recursos personales y en conexión de recursos comunitarios. Y la naturaleza no es un recurso, la naturaleza es una fuente superabundante también de recursos. Y bueno, la comunidad es también una fuente superabundante de recursos. Entonces, el colocarse el ser humano por encima, en un lugar superlativo, el ser humano y la economía como ciencia incluso, porque dentro de lo que son las ciencias sociales, la economía tiene un lugar superlativo, se ubica en un lugar superlativo con respecto a otras ciencias sociales. Y dentro de lo que es también el cotidiano, lo que nos acontece, lo que es la economía en términos, podríamos decir, de comunicación o de información, tiene como mucho peso en lo que son nuestras decisiones, lo que sería la economía en términos convencionales, lo económico hegemónico, digamos, ¿no? Todo esto que tiene con la inflación, con el tipo de cambio, con el riesgo país, con ver si llego o no llego a fin de mes, con todo lo que es la economía monetarizada, todo lo que son las finanzas, bueno, incluso las crisis financieras. Todo esto, de alguna manera, ocupa un lugar predominante a nivel, entonces, social, a nivel de lo que son las decisiones personales y a nivel de lo que es también el ámbito científico dentro de lo que es las ciencias sociales. Entonces, esto de colocarse el ser humano en el centro para tomar decisiones, podríamos decir que es el reflejo de la economía antropocéntrica, y por el otro lado está la economía biocéntrica, que lo que implica básicamente es colocar la vida en el centro, la vida en todas sus manifestaciones, el ser humano como una de las manifestaciones de vida. No somos la única manifestación de vida. Entonces, rescatar la economía
originaria. Y esa es la propuesta de la economía biocéntrica. Economía biocéntrica, las dos palabras, la palabra economía viene del griego oikonomia y tiene dos partes, oikos y nomos. Oikos significa casa, hogar, y nomos significa administración, cuidado, gestión, orden. Entonces, la economía, la oikonomia, en términos originarios, implica la gestión, la administración, el cuidado de la casa, del hogar, el cuidado de la casa y de sus habitantes. Hace referencia esta oikonomia al principio de administración doméstica. El principio de administración doméstica por el cual la unidad autárquica es la casa, produce y almacena para actualizar sus propias necesidades. Este es el principio de administración doméstica. La oikonomia hace referencia a este cuidado de la casa y actualizar las necesidades de la casa. Ahora, la casa la podemos ver en distintas escalas, desde diferentes lugares, como la casa personal, la casa que habitamos. A mí me gusta partir de la casa, mi propia casa, que es mi ser, la casa que habito, y de ahí ampliar la casa al barrio, la ciudad, toda comunidad puede llegar a ser una casa, y podemos llegar hasta la gran casa del planeta Tierra y todos sus habitantes. Entonces, la economía en términos originarios sería el cuidado de la casa y de todos sus habitantes, el cuidado de nuestro planeta Tierra y de todos sus habitantes. Y por otro lado, biocéntrico, la economía biocéntrica, el biocentrismo, tiene que ver con esta propuesta justamente que realiza Rolando Toro Araneda, de incorporar el principio biocéntrico él lo usa para crear biodanza, ¿verdad? Ahora, su propuesta, su diseño, su sueño, tiene que ver con que podamos incorporar el principio biocéntrico, sobre todo en nuestras actitudes cotidianas, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, y que también se pueda llevar a nivel de las ciencias humanas, ciencias sociales, y también él habla de las ciencias, llevarlos a las ciencias humanas, incluso cita en su libro Biodanza, cita la economía, y podemos llevarlo también a otras ciencias. Cuando yo leí que Rolando Toro estaba invitando a incorporar la economía, el principio biocéntrico a la economía, lo tomé muy personal. Entonces dije, esto me lo está pidiendo a mí. Te lo hizo para vos. Bueno, más allá del, sí, pero más allá del chiste, de alguna manera lo tomé para darle continuidad a ese sueño, que cada uno lo puede hacer desde el lugar en donde está, primero viviéndolo, ahora también desde la creación conceptual, que ojalá que todas las ciencias y también todos los sistemas se guiaran por el principio biocéntrico. Entonces ahí el biocentrismo implica eso mismo, centrarnos en la vida, colocar la vida en el centro, esa centralidad de la vida. Y me gusta también verlo por el lado que Rolando plantea de resacralizar la vida, volver a asignarle a la vida valor sagrado. Aclaro siempre que es volver a asignarle a la vida valor sagrado desde lo que es nuestra percepción, asumir, tomar conciencia de la sacralidad de la vida, porque la vida es sagrada en sí misma y no necesita que nosotras le asignemos en sí el valor, porque ya es sagrada. Ahora, es importante sí para que nuestros comportamientos sean centrados en la vida, que reconozcamos que la vida es sagrada, toda manifestación de vida es sagrada. Y por otro lado, que es una propuesta también de Rolando cuando habla del principio biocéntrico, es el poder volver a conectar con la vida, el establecer nuevamente la conexión con la vida. Y acá nuevamente aclaro que es desde la percepción y desde la conciencia, porque estamos siempre conectados, estamos todos en conexión, estas redes,
invisibles, sutiles, algunas visibles, muy poderosas son cuando estamos conectándonos desde colocar la vida en el centro, estas conexiones biocéntricas en 3 niveles, el conectarme conmigo misma, conectarme con mis semejantes, con la humanidad, conectarme con la totalidad, con la naturaleza, poder entrar en conexión profunda con la naturaleza al punto de sentirme naturaleza. Somos naturaleza. El poder realmente entrar en conexión profunda desde la integración, poder trascender la separatividad. Esto de reconectar con la vida tiene que ver con trascender la ilusión de separatividad en los 3 niveles, porque muchas veces nos sentimos separados de nosotros mismos, esto de las disociaciones que te contaba hoy, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos no están alineados, esto de alguna manera manifiesta una desconexión con nosotros mismos, entonces no se manifiesta la integración a nivel existencial. Volver a conectar con nosotras, con nosotros, implica poder estar alineados en ese eje de integración y manifestarnos desde la integración también, en lo que son nuestras acciones y lo que es nuestra actitud también frente a la vida. Y cuando nos conectamos con los semejantes, también trascender la ilusión de separatividad, poder realmente sentir que somos lo mismo, esto de rescatar la mismidad en la alteridad. El otro, de alguna manera, desde lo esencial, es lo mismo, somos lo mismo desde lo esencial. Y desde la creatividad existencial somos únicos, únicas, y solo nosotras y nosotros podemos realizar el aporte que tenemos para realizar. Solo nosotras y nosotros, cada uno, cada una, puede enraizar su propósito y realizar su contribución al todo desde el lugar de diversidad en la universalidad, digamos, este aporte creativo que no va a hacer otra persona si yo no lo hago. Entonces, reconocernos en conexión implica reconocer que somos esencialmente, humanamente, lo mismo, la mismidad, y el reconocernos y celebrarnos desde la diversidad implica que abrimos espacio a la co-creación. Entonces, estos 3 niveles de conexión implican siempre trascender la ilusión de separatividad. Los estímulos que recibimos muchas veces tienen que ver con hacernos creer, hipnotizarnos de alguna manera para que creamos que estamos aislados, separados, y de ahí los antivalores también de esta civilización, el solipsismo, el individualismo, la indiferencia, el conflicto, digamos, no el conflicto que podría llegar a ser un conflicto saludable que se resuelve desde la creación, sino el conflicto que nos coloca desde la oposición y no nos permite reconocernos desde la mismidad, desde lo esencial. Y bueno, y por ahí un poco entonces lo que decíamos, todo esto tiene que ver con el principio biocéntrico y entonces la economía biocéntrica implicaría una economía originaria, sustentada en la pedagogía del cuidado, porque estamos hablando del cuidado de la casa y de sus habitantes, y es una economía que se centra en la vida desde ese lugar. Desde el lugar de la conexión es que podemos cuidar. Me puedo cuidar a mí misma, puedo cuidar a mis semejantes y puedo cuidar la gran casa, al planeta Tierra, o más allá al cosmos, puedo cuidar la totalidad, el uno, la unidad. Yo el otro día, en la columna del programa que tenemos con mis compañeros en Luna Buena, hablando de otro tema que es, bueno, yo trabajo con germánica y con biodescodificación y hablábamos del sentido de la boca, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que yo manejo es que pese a lo que creemos mucho, o lo que se cree hoy en día, no estamos muy diferenciados de los animales en el sentido de que aún salimos de nuestras casas a cazar. Antes cazábamos animales
animales para comer y hoy cazamos dinero para comer. Entonces, yo decía que, en cierto modo, se ha logrado que temas como la economía, como la educación, como la salud y la política, por decirlo de alguna manera, o sea, la política en el sentido no partidario, sino en el sentido de gobernanza de uno mismo, ¿no? O de gestionar nuestros conflictos, nuestras oportunidades, nuestras situaciones, por algún motivo lo hemos tercerizado. La educación, la salud, la economía. Mi pregunta va por este lado, porque me parece que es fundamental, lo relacioné por este lado, porque yo decía, uno debe empezar a ver la economía, por esto de salir a cazar dinero, de otra manera. Porque hoy en día mucha gente dice, no, pero vos de economía no podés hablar porque no sos economista, porque no sos contador, porque... esta economía biocéntrica devuelve de alguna manera, empodera la posibilidad de empezar a apropiarnos nuevamente de nuestra economía, no tanto de una economía macro, sino de nuestra propia economía y de ahí influir a nivel comunitario o social. Sí, claro, sí, Fabián, muy bueno lo que preguntás porque justamente, a ver, es una de mis motivaciones, de alguna manera, el compartir un mensaje de empoderamiento y de compromiso, digamos. A ver, todas las personas podemos accionar para transformar en términos económicos. Nos han hecho creer, y esto nos dicen en la facultad, se habla así, de que somos agentes pequeños e insignificantes. Se habla de agentes atomizados, tan pequeñitos, esto se dice de verdad en la facultad, tan pequeñitos que no tenemos... Te voy a pedir que lo ¿Cómo? repitas porque se te cortó justo cuando vos decías agentes, justo se te Bien, cortó cuando sí. decías... El mensaje que nos dan en la facultad es que somos pequeñitos e insignificantes. A esto se le llama agentes atomizados, como de átomo, tan pequeñitos que no generamos ninguna incidencia con nuestras decisiones de consumo y de producción. Esto es lo que entiende la economía en términos convencionales y en esto se sustenta toda la teoría económica convencional, que somos los seres humanos, cada uno, tan pequeñitos que no tenemos ningún poder. Entonces, justamente de eso se trata, de empoderarnos, porque en realidad somos muy poderosos, más allá y poderosas, más allá de lo que podamos percibir inmediatamente, de lo que podamos percibir visiblemente. Ahora, para empoderarnos, en principio, tomar conciencia y ver la economía justamente como una dimensión humana de gestión de recursos para actualizar necesidades y que somos nosotros quienes tomamos decisiones. Y la economía tiene que ver con esto, con opciones económicas, tomar decisiones. Hay infinidad de recursos disponibles y somos nosotros quienes elegimos cuáles utilizar en nuestra función de producción-creación. Me gusta verlo en términos ampliados, nuestra creación existencial incluso. Somos nosotros, cada uno, cada una, quienes elegimos cuáles son las necesidades a actualizar y qué tipo de relaciones establecemos, que si realmente estas relaciones nos llevan a establecer conexiones biocéntricas. Entonces, los seres humanos elegimos y muchas veces no vemos inmediatamente el resultado de nuestras elecciones. Y creemos, muchas veces, podemos llegar a creer, no voy a decir que creemos, podemos llegar a creer que un pequeño cambio no hace diferencia. Ahora, no existe un movimiento pequeño o grande, ¿tá? Y esto es importantísimo. Me encantaría que quedara claro que no existe un movimiento pequeño o grande. Estamos inmersos en sistemas caóticos. Por teoría de caos, un pequeño movimiento puede llegar a generar una gran transformación.
porque en términos caóticos, a ver, en el caos danza la vida se manifiesta en el caos, no hay posibilidad de manifestación de la vida si no es en el caos, entonces bendito caos que nos permite ser creativos, nos permite darle lugar a la emergencia de lo nuevo y nos permite accionar para la transformación. En términos caóticos, muy diferente a lo que sería en términos lineales, mecanicistas, en donde la lógica lineal implica que un pequeño cambio o un pequeño movimiento para llegar a una gran transformación, un gran movimiento tendría que acumularse o de alguna manera tendría que aumentar linealmente hasta llegar a una gran transformación. Ahora, en términos caóticos, así lo dice también el efecto mariposa, un pequeño movimiento, el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede llegar a generar un huracán o un terremoto del otro lado del mundo. Ahora, imagínense, y me encanta ahora que traigo esto de la mariposa y que dije que estoy y que estamos también como humanidad en plena transformación, estamos, y de alguna manera te comparto la imagen que siento en mi propio proceso y seguramente también como humanidad estamos atravesando esta fase, estamos apenas, es como la crisálida que se va a convertir de alguna manera en mariposa. Parecería que no hay movimiento y sin embargo ese movimiento, ese viaje interior, ese viaje de reconexión, es necesario para la transformación que va a habilitar el vuelo de la mariposa. Digo que lo siento como personal también porque estos años de pandemia para mí fueron un viaje hacia el interior y ahora en este momento siento que es el punto en el que estamos por desplegar las alas, que estoy y que estamos por desplegar las alas. Entonces, de alguna manera, este movimiento de la mariposa, este aleteo que puede llegar a parecer tan sutil e insignificante, es muy poderoso. A esto se le llama el poder de la influencia sutil, justamente. Que un movimiento y otro movimiento y otro movimiento en determinadas condiciones, dentro de lo que son los sistemas caóticos, pueden llegar a generar un gran cambio, aunque estos movimientos aparentemente sean pequeños. Se puede llegar a dar justamente que los movimientos converjan en lo que se llama un punto de bifurcación en donde la tendencia puede modificarse completamente, en donde veníamos siguiendo una línea y podemos llegar a modificar el todo. De ahí, en esa confianza en nuestro poder de transformar, confiando en ello, es que realmente podemos empoderarnos y reconocernos valiosos y valiosas en este proceso. Entonces, de ahí también asumir el compromiso, porque es necesaria nuestra acción, es necesaria la aparentemente pequeña acción, es necesario nuestro aporte a la transformación, porque no sabemos en qué momento es que va a ocurrir el cambio, el gran cambio. Entonces, ser partícipes, porque nuestro aporte es fundamental. Entonces, no creernos pequeñitos e insignificantes, sino poderosos y con este potencial creativo, desde, como decía al comienzo, desde la co-creación. Entonces, de alguna manera, sí, integrar la economía, incorporarla como una dimensión humana para saber que en cada decisión de consumo, de producción, de cuando elegimos cómo nos vinculamos, las relaciones que establecemos, el tipo de relaciones que establecemos, estamos generando un cambio. Y algo más que te voy a decir con respecto a lo que comentabas al principio. La economía en términos convencionales, por supuesto que es una economía que se enfoca sobre todo en el sistema monetario, digamos, en lo que es la economía monetarizada, que en la facultad estudiamos solamente un tipo de relación. Cuando estoy hablando de estos 3 puntos, de los recursos, de las necesidades, las relaciones, solamente se estudia la relación de intercambio. Hay muchas
relaciones económicas que van mucho más allá del intercambio. Convencionalmente se estudia, y toda la teoría económica convencional se basa en el principio de intercambio. Este principio de intercambio está asociado al modelo de mercado, así como el principio de autarquía, de alguna manera decíamos que tiene que ver con el cuidado de la casa. Bueno, el principio de intercambio tiene que ver, está relacionado al modelo de mercado. Entonces, es lo que se estudia, y se estudia sobre todo en términos monetarizados. Poco se habla del trueque como un antecedente. Entonces, entendemos muchas veces a la economía asociada al dinero, a lo financiero, porque además es lo que más fácilmente entra en crisis. Las crisis financieras son las que más nos afectan y afectan y son más fácilmente, se expanden más fácilmente. Ahora, la economía, por supuesto, la economía biocéntrica, por supuesto que considera el dinero. Lo considera como una herramienta. En términos convencionales, el dinero ya no es una herramienta, es un fin en sí mismo. Esto de acumular dinero, que cuando se acumula dinero se llama, habrás escuchado hablar de acumulación de capital. El capital tiene que ver con el dinero cuando se coloca en un lugar de organizador de una actividad económica, cuando se le da un lugar, se le asigna un rol, un lugar tan relevante que es quien organiza la actividad. Ahí el dinero se transforma en capital. Entonces, la acumulación de dinero, la acumulación de capital, es el sentido en sí mismo del dinero, digamos, en términos convencionales. Ahora, para nosotros que seguimos la economía biocéntrica, la propuesta de la economía biocéntrica implica que el dinero es una herramienta más, entre otras, porque tampoco negar el dinero también implicaría una disociación, porque el dinero es una herramienta. A ver, entregarle demasiado poder al dinero implica que lo colocamos o en un lugar superlativo o que menospreciamos también su valor como herramienta. El tema está en justamente no confundir, que sea una herramienta para habilitar el flujo de energía vital, en definitiva. El dinero también es energía vital, pero que pueda llegar a facilitar el intercambio. Si podemos intercambiar sin dinero, maravilloso. Yo disfruto muchísimo cuando hago trueque. Y si podemos incluso producir esto de co-crear o ir creando progresivamente, yo le llamo la figura del prosumidor. El término no es mío, pero sí lo incorporo desde otro lugar a la economía biocéntrica. El poder acercar la producción y el consumo, de repente cultivando nuestros propios alimentos. Ahí no hay intermediación, estamos cultivando nuestros propios alimentos, estamos utilizando recursos varios de las distintas fuentes para actualizar las necesidades personales y las necesidades de la casa, de los habitantes de la casa, de la comunidad. Entonces, no siempre el dinero es necesario para actualizar necesidades. No siempre tenemos que salir afuera para actualizar necesidades. Y si salimos, afuera, es redundante, pero y si salimos, podemos incluso actualizar necesidades sin intermediación del dinero. ¿Ah? Entonces, colocarlo nuevamente en el lugar donde tiene que estar, que fue su origen, que fue justamente para eso que se creó el dinero. Es una de las funciones actuales. Es una de las funciones actuales para esto de utilizarlo para habilitar el intercambio, para facilitar o aceitar el intercambio. Ahora, actualmente hay muchas otras funciones que en realidad se alejan del sentido originario de para qué fue creado el dinero. Yanire, ya estamos entrando en la hora de charla y estaríamos unos minutos. Sí que no me quiero ir sin preguntarte, bueno, y que nos hables, porque incluso recordé que en el otro encuentro que tuvimos en el programa
no hablamos de tu libro. Y bueno, y quería que me contaras de qué va este último libro que has sacado o que estás por sacar. Sí, el último libro, claro, porque a ver, mis libros siento que acompañan mis procesos. Este año, 2022, se cumplen 10 años de mi segundo libro, que fue el primero de Economía Biocéntrica. El primero de Economía Biocéntrica, El Retorno al Origen, lo publiqué en el 2012, en plena movida de 2012. Y después de ahí escribí 2 libros más y bueno, y van también, de alguna manera, el mensaje compartido es parte de lo que es mi propio proceso. Y el libro actual, que se llama La alquimia de la nueva diosa, una perspectiva biocéntrica, porque la perspectiva biocéntrica, de alguna manera, es la que asumo en mi vida y en mis creaciones también, en mis creaciones conceptuales y bueno, y todo aquello que puedo crear, siento que mi guía es el principio biocéntrico. Y bueno, este libro surge de un trabajo sobre todo vivencial. Yo me formé, es un posgrado que hice dentro de la biodanza, que fue en el Círculo de los Arquetipos, me formé en Buenos Aires, con 2 de los referentes también dentro de la biodanza, y empecé a dar talleres, me formé también en Feminidad Profunda en Buenos Aires un poco después, pero empecé a crear talleres aquí en Uruguay en el 2015, empecé a crearlos y a ofrecerlos, dirigidos a mujeres, un círculo femenino, que todavía estamos encontrándonos en círculos femeninos, o sea que desde el 2015 hasta el 2022, 7 años con un break, pandemia, en donde lo que hacemos es danzar los arquetipos femeninos, utilizando la metodología de la biodanza. Yo comencé a crear los talleres y se iban agregando, iba sintiendo, investigando las distintas diosas y bueno, acompañando todo ese proceso llegamos a 22 talleres, 22 diosas y en todo ese viaje también fui acompañando la investigación conceptual a lo que era la vivencia y el trabajo de acompañar a las mujeres en su proceso y de ahí surgió el libro, el poder plasmar también todo eso que vivíamos desde lo que es lo mítico, todo lo que es la dimensión mítica y de lo que es la proyección existencial, estos 22 diosas de alguna manera con sus cualidades diferentes que representan arquetipos. Los arquetipos están presentes en diferentes culturas, en todo tiempo y lugar, hay ciertas cualidades que manifestamos. Entonces, el poder traer la dimensión mítica y también la proyección de esta dimensión mítica, la proyección existencial, cómo esas diosas se manifiestan en nuestra existencia y de alguna manera también en el proceso de creación ir sintiendo una invocación para cada diosa y sugerencias de activación y sobre todo todo eso fue acompañado también por mi expresión, digamos, en términos artísticos, podríamos decir, porque dibujé a esas diosas y creé un juego de cartas, digamos, o sea que es acompañado el libro por 22 cartas de tarot que tienen su mensaje oracular. Entonces, el libro es como, para mí es como un tesorito, en donde lo que comparto es toda esa investigación y lo que he profundizado en las diosas, en esos arquetipos, sobre todo desde el lugar de poder pasar de lo que es a nivel potencial, lo que son nuestras potencialidades, poder energizar esas potencialidades para que estén disponibles y que podamos de alguna manera, al integrar todas las diosas, al incorporarlas e integrarlas, poder desde este eje de integración también invitar a avanzar en nuestra existencia a la diosa que necesita manifestarse para poder vivir en plenitud, que para mí es algo de que todos los seres humanos
buscamos, el vivir en plenitud, el sentirnos plenos, el poder conectar con nuestro corazón. Tiene que ver con poder conectar con nuestro corazón. Y el propósito siempre, para mí, el propósito de los seres humanos. Ahora, el propósito de este libro también es contribuir a la evolución, sanación. Esto es como, bueno, todas las diosas cooperan para que podamos de alguna manera evolucionar y sanar. Sanar también una herida que es ancestral y que está registrada a nivel arquetípico, está registrada en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, modificar desde ahí, desde lo vivencial, desde la praxis, para poder también contribuir a que haya un nuevo mensaje a nivel colectivo también y poder contribuir a que eso se expanda para que sane la humanidad, todos y todas. Más allá de que el trabajo sea con mujeres, el libro incluso es para mujeres y para hombres, porque no está destinado solo a mujeres. Es para todas aquellas personas que quieran, de alguna manera, contribuir y ser parte de este proceso de evolución-sanación. Yanire, interesantísimo libro. Ahora te voy a preguntar antes de cerrar cómo hacer para contactarte, para participar de los círculos de biodanza y bueno, cómo hacer porque recuerdo que los libros no están a la venta de una forma convencional, entonces todo ese tipo de cosas. Pero quería preguntarte, el primer libro que habla de economía biocéntrica, ¿es el primero que podemos, que vos recomendás que empecemos, o sea, que hagamos ese orden? El primero, el primero, pero digo el segundo que habla, que es el primero que habla de economía biocéntrica, ¿ese es el orden que tendríamos que seguir? Sí, mira, mi primer libro, que fue publicado en el 2009, es sobre el viaje de ciencias económicas. O sea, es una vivencia que está para quien le guste viajar, para quien quiera así disfrutar, leerlo en la playa, por ahí. Es compartir mi vivencia y que se llama Valor Agregado, tiene que ver con lo que yo descubrí viajando, espejándome en el mundo de las diversas expresiones de vida para rescatar el valor. Por eso juego con el valor agregado como una forma de, bueno, rescatar todos esos valores en lo que es, lo que se va manifestando. Para mí es un espejo, justamente. Yo digo, viajo para reconocer la parte de mí en el mundo, porque el mundo nos refleja y al reconocernos en cada encuentro nos conocemos más. Entonces, de alguna manera es eso, el compartir una vivencia. Eso fue 2009, fue el sueño de escribir el libro. Era como que, bueno, tenía ganas de escribir un libro porque además me pedían, yo contaba, mandaba relatos y me lo pedían. Ahora, el primer libro, el de Economía Biocéntrica, yo ya lo asumí desde un lugar de compromiso de transmitir un mensaje que quiero que se expanda para que llegue a cada vez más personas y que realmente podamos, que pueda ser un germen también de transformación. Entonces, si a quien le interese la economía biocéntrica, lo que yo recomiendo es Economía Biocéntrica, el retorno al origen, y el complemento, porque es economía biocéntrica y comunidad, ese es el segundo libro de economía biocéntrica, economía biocéntrica y comunidad, el propósito biocéntrico. Después ahí va más allá de la economía a llevarnos a lo que es el propósito biocéntrico. Estos dos comparten la propuesta completa de la economía biocéntrica. Hay personas que eligen empezar porque les interesa el tema comunitario y eligen empezar por el de comunidad, porque les llama. Yo recomiendo empezar por el origen y bueno, y si quieren los dos, es como ahí tienen toda la propuesta de la economía biocéntrica está en esos dos. En cada uno son cosas distintas. En el segundo yo hago como una introducción para que sepan de qué venía el libro anterior. Y el siguiente es Conexiones Biocéntricas. Yo a estos tres les llamo la trilogía biocéntrica, que incluso hay una promoción por la trilogía biocéntrica. Esos libros esos tres están en promoción actualmente, porque como estoy enfocada en el quinto, entonces esos tres libros, la trilogía biocéntrica, yo siento que se completó con el Conexiones Biocéntricas, que va mucho más allá de lo que es la economía,
es Conexiones Biocéntricas, cómo vivir a la luz del propósito. Y tiene que ver con este camino de cómo manifestar nuestro propósito existencial. Entonces ahí ya es como, para quien le interese el tema del propósito existencial, va más por ahí. Y bueno, y después el de las diosas, que es otro viaje. Así más o menos te conté de todos, para que cada uno sepa cuál elegir. Bien, y ahora antes de despedirte, ¿cómo hacemos para hacernos de los libros o para contactarte para algún taller, algún encuentro o para los encuentros de biodanza? Sí, como dijiste, mis libros no están en las librerías, es parte de la economía biocéntrica también, una elección una de mis elecciones, que no tenga intermediación comercial ni editorial. Entonces, es directamente conmigo, que se ponen en contacto. Yo estoy, Yanire Perdomo Boga, en Facebook, en Instagram. El mail es yanireuniversal@gmail.com. Bueno, hay un canal también de YouTube que ahí pueden escuchar algunos. En el canal de YouTube pueden ver algunos videitos en donde yo comparto fragmentos de los libros y hago comentarios. Y también pueden ver el espacio Vida, que es el lugar donde habito, y los cultivos de acá del espacio. Y bueno, hay de todo un poco ahí. Así que esas son las vías para llegar y para contactarse. Yanire, ¿cómo te sentiste? Divinamente. La verdad, Fabián, es un gusto. Nuevamente un gusto conversar contigo. Es así, un placer. Bien, la verdad que sí, yo me sentí muy apado, interesado por el tema. Ya me había quedado con muchas ganas de profundizar. Creo que a diferencia de la otra vez, intenté incluso interrumpir lo menos posible, porque me parecía interesante que pudieras desarrollar todo lo que dijiste. La verdad que fascinante, y agradecerte por haber estado una vez más y las puertas abiertas para si algún día querés plantear un tema particular o decirme que me gustaría hablar de esto. Bueno, sabés que las puertas están abiertas tanto del canal como de la radio para poder profundizar en algún tema específico. Muchas gracias, Fabián. La verdad que sí, agradecida a ti y agradecida a la vida también, que nos ha convocado a encontrarnos y a compartir también con las personas. Así que también agradecida a todas y todos aquellos que estén conectando con nosotras, con nosotros, nosotres, que estén conectando. Y bueno, eso, gracias por la oportunidad. Bien, saludar también a la gente que ha estado enviando mensajes y que han estado mirando este programa. Recordarles que bueno, que vamos a seguir con las charlas. Yanire, te mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto, ¿te parece? Nos vemos pronto. Muchas gracias y un abrazo enorme también para ti. Un abrazo. Bien, y con ustedes agradecerles nuevamente por haber estado ahí.